La tarde en la vecindad no olía a lluvia, sino a una sospecha rancia que se pegaba a la piel como el polvo de los muebles viejos. El aire se sentía denso, como si los muros de cemento descascarado estuvieran absorbiendo la amargura acumulada de décadas de pobreza y frustración. Todo comenzó con una plancha, un objeto mundano y frío que se convirtió en el catalizador de una tragedia irreversible. Cuando el señor Hurtado, llevado por una cleptomanía compulsiva y una cobardía sin límites, depositó el objeto robado en el barril del Chavo, no solo dejó una prueba falsa, firmó una sentencia de muerte para la última pizca de inocencia que quedaba en ese patio. Ratero. Ratero. El grito de la Chilindrina no fue una broma infantil, fue un látigo de fuego que azotó el silencio del mediodía. El Chavo, con sus ojos grandes, vidriosos y llenos de una confusión que partía el alma, miraba a su alrededor buscando un solo rostro que le ofreciera refugio. Pero solo encontró el muro gélido del desprecio. Don Ramón, el hombre que le había dado trozos de pan a escondidas y consejos de vida entre deudas de renta, lo miraba con una decepción profunda, una mirada que dolía más que el hambre de 3 días. Doña Florinda, con su habitual aire de superioridad aristocrática de vecindad, no perdió la oportunidad de escupir sus prejuicios, confirmando su teoría de que la chusma siempre termina revelando su naturaleza criminal. Kiko, el niño que compartía sus juguetes solo para alardear, guardaba un silencio cómplice, apretando su pelota como si el Chavo fuera a quitársela en ese mismo instante. «Yo no fui», murmuró el Chavo, con la voz quebrada y las manos temblorosas. Pero nadie escuchaba. Las palabras del inocente son inaudibles cuando el juicio colectivo ya ha dictado sentencia. En la vecindad, la palabra ratero no era un error, era un estigma que no se lavaba con agua, una mancha que transformaba al niño en un paria absoluto. Esa noche, mientras los demás dormían bajo el amparo de la autocomplacencia, el niño del barril decidió que no podía soportar el peso de un cielo que se le caía encima. Tomó su pequeño hato de ropa, un palo con un trapo sucio que contenía nada, y caminó hacia el zaguán. Sus pasos eran lentos, arrastrados por la injusticia. Al cruzar el umbral hacia la calle oscura, no sabía que esa sería la última vez que vería el patio que, a pesar de todo, llamó hogar. La calle lo esperaba, no con la libertad de los vagabundos, sino con las fauces abiertas de un monstruo hambriento de almas olvidadas. La Ciudad de México a medianoche no es una metrópolis, es un organismo vivo de 1000 ojos que observa desde las sombras de los callejones. El Chavo caminaba por las banquetas rotas del centro, sintiendo que el frío de la capital le calaba hasta los huesos que apenas tenían carne que los cubriera. Tenía miedo, un miedo visceral que no se parecía en nada al que sentía cuando Don Ramón lo asustaba con historias del cuco o el ropavejero. Este era un miedo real, un frío que venía del vacío del asfalto y se instalaba en su pecho como una losa de concreto. En una esquina mal iluminada, cerca de una bodega de suministros industriales que exhalaba vapores químicos, un auto negro de vidrios opacos estaba estacionado con el motor ronroneando. Era el sonido de un animal al acecho, un depredador de metal. El Chavo se detuvo, dudando si seguir adelante. Su instinto, pulido por años de sobrevivir en la calle antes de la vecindad, le gritaba que corriera. Pero el hambre y el cansancio le habían robado los reflejos. De pronto, la puerta se abrió con un chasquido metálico. 2 hombres de hombros anchos y rostros ocultos por la penumbra salieron con una rapidez mecánica, casi inhumana. «Mira lo que tenemos aquí», dijo uno de ellos, con una voz rasposa que olía a tabaco barato y a una maldad antigua. «Una pieza suelta. Es solo un mocoso de la calle. Un despojo. A nadie le va a importar si este ratero desaparece de la faz de la tierra», respondió el otro con una risa seca. El Chavo intentó correr, pero sus piernas débiles, alimentadas por agua y aire, no fueron rival para la fuerza bruta de los captores. Un trapo empapado en un químico dulzón y asfixiante fue presionado contra su rostro. El mundo comenzó a dar vueltas violentas. Las luces de los postes se convirtieron en estelas de fuego que quemaban su retina y el sonido de la ciudad se apagó en un zumbido sordo que vibraba en sus dientes. Lo último que vio antes de que la oscuridad total lo reclamara fue el emblema cromado del auto. Un símbolo de estatus que pronto se convertiría en el sello de su nueva y terrible prisión. Cuando el Chavo despertó, el aire ya no olía a los lavaderos húmedos de la vecindad ni al humo de la ciudad. El ambiente era frío, metálico y estéril, con un persistente aroma a cloro y ozono. Se encontraba en una habitación pequeña, de paredes de hormigón gris sin ventanas.
El suelo era de un concreto tan frío que sentía que le absorbía el calor vital a través de las plantas de los pies. Sus manos estaban atadas a la espalda con precintos plásticos que le cortaban la circulación, dejando sus dedos hinchados y oscuros. El pánico volvió a golpear su corazón, esta vez con la fuerza de un martillo. Don Ramón. Kiko. Chilindrina. Gritó con todas sus fuerzas, pero su voz rebotó contra las paredes sordas sin obtener respuesta. No había ecos reconfortantes aquí, solo el zumbido constante de un sistema de ventilación industrial. Pronto descubrió, a través de los sonidos que se filtraban por las rendijas, que no estaba solo en esa inmensa estructura de hierro y cemento. A través de una pequeña rejilla de ventilación en la puerta de metal reforzado, podía escuchar otros llantos lejanos, otras voces infantiles que se apagaban en la más absoluta de las resignaciones. Era un centro de acopio humano, un purgatorio clandestino donde los niños sin nombre ni familia se convertían en una mercancía más valiosa que el oro para quienes sabían cómo usarla. No pasó mucho tiempo antes de que la puerta se abriera con un crujido pesado que vibró en el suelo. Un hombre entró. No era uno de los secuestradores de la calle. Era un hombre de traje gris de corte italiano, impecable, cuya calvicie brillaba intensamente bajo la luz blanca de los tubos fluorescentes. El chavo reconoció esa calva. La había visto en la vecindad apenas unos días antes, caminando con prepotencia mientras hablaba de contratos y demoliciones. Era el señor Calvillo, el hombre que pretendía comprar el patio para borrar los recuerdos de todos. Vaya, vaya, el pequeño ratero de la vecindad, dijo Calvillo, esbozando una sonrisa delgada que no llegaba a sus ojos, los cuales permanecían muertos. ¿Quién diría que nos volveríamos a ver en estas circunstancias tan privadas? El señor Calvillo no era simplemente un ambicioso hombre de negocios inmobiliarios. Era un coleccionista de miserias humanas, un arquitecto del dolor que encontraba placer en el control absoluto sobre las vidas ajenas. Su obsesión por comprar la vecindad de la calle 72 no era por el valor del terreno, sino por el poder de desplazar y destruir el hogar de quienes la habitaban. Al enterarse por sus informantes de que el chavo había huido tras ser acusado de robo, puso a sus recolectores a rastrear las calles aledañas. Tener al niño bajo su control era tener una pieza clave para quebrar la voluntad de don Ramón y el señor Barriga cuando finalmente llegara el momento de la firma final. Escúchame bien, pequeño paria, dijo Calvillo, sentándose en una silla de metal frente al niño, cruzando sus piernas enfundadas en pantalones caros. Para el mundo de allá afuera, tú ya no existes. Eres un ratero que huyó cobardemente de su castigo. Tus amigos te odian con una pasión que te sorprendería. Tu familia postiza se siente aliviada de que ya no estés allí para estorbar. Es mentira. Usted es un mentiroso. Gritó el chavo, aunque una parte de él, la parte herida por los gritos de la tarde anterior, temía con todas sus fuerzas que el hombre tuviera razón. El recuerdo de don Ramón dándole la espalda era una herida abierta que Calvillo sabía cómo hurgar. ¿Crees que alguien gasta un solo peso en buscarte? Rió Calvillo, un sonido seco como hojas secas bajo el pie. Nadie busca a la basura cuando el camión se la lleva. Pero yo tengo planes muy específicos para ti. Necesito a alguien que aprenda a obedecer sin hacer preguntas, alguien que entienda que en este mundo el dolor es el único lenguaje que realmente importa. Calvillo comenzó a explicarle, con una voz monótona y aterradora, su nuevo empleo. El chavo sería trasladado a su residencia privada, una mansión gótica oculta en las afueras de la ciudad, protegida por muros infranqueables. Allí sería entrenado para tareas que ningún niño debería conocer. Limpieza de desechos químicos en laboratorios clandestinos, transporte de pequeños paquetes cuyo contenido hacía sangrar las manos y, sobre todo, servir de blanco para las frustraciones de un hombre que odiaba profundamente la risa y la luz en los ojos de los niños. El traslado a la residencia de Calvillo fue un viaje hacia el olvido total. La mansión era una construcción sombría, rodeada de muros de piedra volcánica rematados con alambre de púas electrificado. En el interior, el lujo de las alfombras persas y las lámparas de araña se mezclaba con una atmósfera opresiva y gélida. El chavo fue instalado en un sótano húmedo, cerca de la caldera de vapor que rugía como una bestia mecánica durante toda la noche. Su cama era un colchón viejo e infestado de parásitos, un lugar mucho más inhóspito que el fondo de su viejo barril. Los primeros días en la mansión fueron una tortura psicológica diseñada para erradicar cualquier rastro de identidad. Calvillo lo obligaba a mirar proyecciones de fotografías de la vecindad tomadas en secreto. Fotos de Kiko comiendo tortas de jamón con una sonrisa burlona, de la Chilindrina riendo mientras jugaba a las escondidas en el lugar donde antes estaba el chavo.
El mensaje era martillado en su mente una y otra vez. Ellos eran felices porque él ya no estaba para ensuciar su mundo. Míralos, chavo. Están celebrando tu partida. Han hecho una fiesta porque el ratero ya no está. ¿Aún quieres volver con ellos y pedirles perdón de rodillas? Preguntaba Calvillo mientras le negaba el alimento durante días, dándole solo agua con un sabor metálico. El hambre, que siempre había sido la sombra fiel del chavo en la vecindad, se convirtió ahora en su carcelera más cruel. Calvillo le daba sobras podridas que incluso un animal hambriento rechazaría, y solo se las permitía si el niño cumplía con jornadas de 16 horas, limpiando los pasillos interminables de la mansión con un cepillo de dientes. Si el chavo cometía el más mínimo error, el castigo no era un coscorrón de Don Ramón. Era un aislamiento total en una caja de metal donde el aire apenas circulaba, un castigo que destruía la noción del tiempo y el espacio. Pasaron las semanas y la piel del chavo comenzó a pegarse a sus huesos con una palidez cadavérica. Sus ojos, antes llenos de travesuras y una chispa de esperanza inagotable, se volvieron pozos profundos de apatía y miedo. Calvillo disfrutaba cada minuto viendo cómo la chispa de la vida se apagaba lentamente en el niño. Comenzó a obligarlo a realizar actos de una humillación indescriptible, forzándolo a actuar como un animal doméstico para diversión de sus invitados, hombres poderosos que compartían su falta de escrúpulos. Tú no eres un niño, eres un objeto. Y los objetos no tienen derechos, ni sueños, ni voz, le decía Calvillo mientras le propinaba golpes secos en las costillas que dejaban marcas moradas permanentes bajo su ropa andrajosa. Los abusos físicos eran constantes. Calvillo descargaba su rabia acumulada por sus fracasos financieros sobre la espalda del pequeño, usando varas de mimbre que silbaban en el aire antes de desgarrar la piel. El chavo intentaba desesperadamente refugiarse en su imaginación, su antiguo escudo contra la miseria del mundo. Intentaba imaginar que estaba en el patio, jugando a los astronautas con un casco de cartón. Pero la imagen de la vecindad se distorsionaba bajo el peso del trauma. Veía a Don Ramón transformado en un verdugo gigante que le gritaba ratero con una voz de trueno, y a la Chilindrina señalándolo con dedos que se convertían en serpientes. Calvillo había logrado lo que el hambre no pudo: envenenar sus recuerdos más preciados. Una noche de tormenta, Calvillo bajó al sótano con un látigo de cuero fino y una mirada de locura contenida. Sus negocios de especulación inmobiliaria habían sufrido un revés importante y necesitaba un sacrificio para calmar su espíritu atormentado. Esa noche, los gritos del chavo fueron ahogados por el rugido ensordecedor de la caldera y el estruendo de los rayos en el exterior. Fue la primera vez que el niño, aquel que siempre decía que le tenían que tener paciencia, cerró los ojos y deseó con toda su alma estar realmente muerto, esperando que la oscuridad fuera más clemente que el hombre frente a él. El señor Calvillo no solo operaba en la legalidad gris. Tenía socios en el bajo mundo de la ciencia clandestina, hombres que traficaban con la resistencia del espíritu humano. Se interesaban en saber cuánto podía aguantar un niño criado en la carencia antes de que su psique se fracturara por completo. El chavo fue convertido en un sujeto de prueba sin nombre. Lo sometían a sesiones de privación del sueño de 72 horas, mientras altavoces reproducían ruidos industriales ensordecedores que le hacían sangrar los oídos y perder el equilibrio. Estamos creando al servidor perfecto, chavo, le decía Calvillo mientras le inyectaba sustancias experimentales que le causaban fiebres altísimas y alucinaciones donde las paredes de la mansión se convertían en bocas que intentaban devorarlo. Alguien que no necesite amor, ni familia, solo instrucciones precisas y el miedo al castigo para funcionar. En sus delirios febriles, el chavo veía al señor Barriga. El hombre gordo lloraba lágrimas de sangre y le pedía perdón por haber permitido que Calvillo entrara en sus vidas. Pero justo cuando el niño intentaba alcanzarlo, Calvillo aparecía como una sombra gigante y devoraba al señor Barriga de un solo bocado. El niño ya no distinguía la realidad de los efectos neurotóxicos de los químicos. Su cuerpo empezó a mostrar no solo cicatrices físicas, sino una rigidez muscular antinatural que lo hacía caminar como un autómata, sin rastro de la fluidez de un niño. Calvillo comenzó a traer a sus socios a la mansión para realizar exhibiciones macabras. El chavo era mostrado como un animal de feria amaestrado, obligado a realizar tareas mecánicas complejas bajo la mirada lasciva de hombres poderosos y corruptos que pagaban fortunas por presenciar el quebranto de una voluntad. La vecindad era ahora una galaxia lejana, una vida que le pertenecía a otro ser, a un niño que ya había muerto en aquel auto negro en una esquina olvidada de la ciudad. Mientras el chavo se hundía en el abismo de la mansión, en la vecindad de la calle 72 la culpa había empezado a corroer los cimientos de la convivencia.
El señor Hurtado, atormentado por pesadillas recurrentes y un cáncer terminal que lo consumía, confesó su crimen antes de morir en un hospital público. La verdad estalló como una bomba. El chavo era inocente. Habían expulsado a un niño sin nada al frío de la noche por un crimen que no cometió. Don Ramón, consumido por el remordimiento, pasó meses pegando carteles con la cara del niño, recorriendo albergues y estaciones de policía, pero no había rastro. El niño simplemente se había evaporado. El señor Barriga, sintiéndose responsable por haber traído a Calvillo a la vecindad y por haberle dado credibilidad a ese monstruo, comenzó su propia investigación privada. Sabía que Calvillo ocultaba algo muy turbio tras su fachada de exitoso hombre de negocios. Tras mucho investigar y sobornar a antiguos empleados de Calvillo, logró dar con la ubicación de la mansión en el Ajusco, un lugar que no aparecía en los mapas oficiales. Tengo que encontrarlo, aunque sea lo último que haga, se juró Barriga a sí mismo, sin saber que Calvillo ya estaba al tanto de sus movimientos y lo esperaba con una trampa preparada. Barriga llegó a la mansión bajo el pretexto de cerrar finalmente la venta de la vecindad, un trato que Calvillo seguía persiguiendo con saña. Calvillo lo recibió en su despacho forrado de libros antiguos y olor a incienso caro. El aire en la habitación era tan pesado que a Barriga le costaba respirar. El hombre gordo notó algo aterrador. Un eco sordo, un rítmico golpe seco que parecía venir de las profundidades más oscuras de la casa, un sonido que le recordaba al latido de un corazón herido. Durante la cena, que consistía en manjares caros que Barriga no podía probar por el nudo en su garganta, intentó sacar el tema del niño desaparecido. Calvillo, con una calma que helaba la sangre, cortaba un trozo de carne sangrante mientras observaba a Barriga a través de sus lentes redondos, disfrutando de la incomodidad de su invitado. El pequeño ratero. Por favor, Barriga, sea serio. Ese niño probablemente terminó en algún basurero de las afueras, que es donde pertenecen los de su clase. No malgaste su compasión en despojos sociales, dijo Calvillo con un desdén absoluto. Se demostró su inocencia, Calvillo. Y sé que tú tienes algo que ver. Tu auto fue registrado por cámaras de seguridad cerca de la zona donde desapareció esa noche. No voy a afirmar nada hasta que me digas dónde está el chavo. Calvillo dejó los cubiertos con una lentitud deliberada. Una sonrisa depredadora se dibujó en su rostro. Se levantó y, con un gesto teatral, le pidió a Barriga que lo siguiera por los pasillos oscuros. Bajaron por escaleras de caracol que olían a humedad y desesperación hasta llegar a la entrada del sótano blindado. La puerta de metal se abrió con un silbido hidráulico, revelando una escena que Barriga llevaría grabada en sus pesadillas hasta el día de su muerte. En un rincón, encadenado a una tubería de vapor caliente, estaba el chavo. Pero no era el niño de la vecindad. Estaba pálido, casi traslúcido, con el cabello trasquilado a golpes y los ojos vacíos de cualquier rastro de humanidad. Su ropa eran jirones sucios que apenas cubrían un cuerpo lleno de marcas de quemaduras y cicatrices de látigo. El chavo no reconoció al señor Barriga. Solo se encogió sobre sí mismo, cubriéndose la cabeza con los brazos, esperando mecánicamente el siguiente golpe. Dios mío. Maldito seas, Calvillo. ¿Qué le has hecho a este niño? Exclamó Barriga, intentando correr hacia el pequeño, pero sus movimientos fueron detenidos por la mano de hierro de Calvillo, que se clavó en su hombro con una fuerza sorprendente. De las sombras del sótano salieron los dos secuestradores, ahora armados con pistolas con silenciador. Calvillo no tenía ninguna intención de dejar que Barriga saliera de esa mansión con el secreto. Su plan siempre había sido eliminar cualquier cabo suelto. Ahora tú también eres parte de mi colección, Barriga, susurró Calvillo al oído del hombre. Necesito un nuevo inversor silencioso para mis experimentos. Alguien con un corazón débil y mucha grasa que quemar. Encerraron al señor Barriga en una celda contigua a la del chavo, separada solo por una pared de ladrillos húmedos. El hombre, desesperado y al borde del infarto, intentó hablarle al niño durante horas a través de la pared. Le contó que todos en la vecindad sabían la verdad, que don Ramón lloraba cada noche abrazado a su gorro, que la chilindrina le guardaba sus dulces. Intentó devolverle la memoria de la luz, pero el chavo solo respondía con balbuceos incoherentes, palabras rotas por el trauma y las drogas. Calvillo comenzó a torturar psicológicamente a Barriga frente al niño, obligando al chavo a presenciar cómo el hombre que siempre fue amable con él era humillado y golpeado. Quería destruir el último vestigio de afecto que el chavo pudiera sentir por la especie humana. Quería demostrarle que incluso los buenos eran totalmente impotentes ante el poder del mal absoluto.
El sótano se convirtió en un teatro de crueldad donde la única música era el llanto ahogado de dos hombres rotos. Los días en la celda fueron un infierno absoluto para el señor Barriga, cuya salud declinaba rápidamente. Pero él no se rindió. Cada vez que Calvillo subía a la superficie para atender sus negocios, Barriga pegaba la boca a la pared y le cantaba al chavo las canciones que escuchaba en la radio de la vecindad. Le hablaba del olor de la comida de doña Florinda, de los juegos con la pelota de Kiko y de los coscorrones que don Ramón le daba sin querer queriendo. Poco a poco, una pequeña y débil chispa comenzó a parpadear en el fondo de los ojos muertos del niño. Un día, mientras Barriga le narraba con lujo de detalles aquel episodio en que el chavo le dio un balonazo en la panza apenas entrando al patio, el niño esbozó una mueca que, por primera vez en meses, se parecía a una sonrisa. Sus labios agrietados se movieron produciendo un sonido apenas audible entre el fragor de la caldera. «Pi», susurró el chavo, con una voz que parecía venir del más allá. «¿Qué dijiste, hijo? Dilo otra vez», preguntó Barriga, llorando de pura emoción y esperanza. «Pipi, pipi, 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 pipi». El llanto característico y rítmico del chavo rompió finalmente el silencio opresivo del sótano. El niño estaba volviendo de las sombras, su identidad estaba reclamando su lugar en aquel cuerpo maltratado. Ese llanto, que antes irritaba a todos, fue la melodía más hermosa que Barriga había escuchado jamás. Pero también enfureció a Calvillo, quien bajó de inmediato para silenciarlos. El hombre entró con una vara de metal, dispuesto a moler a golpes al niño. Pero el llanto se transformó de repente en un grito de rabia ancestral. El chavo, impulsado por una fuerza que no venía de su cuerpo esquelético, sino de un espíritu herido que se negaba a morir, comenzó a sacudir sus cadenas con una violencia que hizo saltar chispas del metal. Calvillo se acercó al chavo con la vara en alto para asestarle un golpe mortal, pero el niño, en un movimiento felino y desesperado, le escupió en el rostro con una mezcla de sangre y bilis. En el caos del momento, los experimentos químicos y las drogas que Calvillo le había inyectado provocaron una reacción neuroquímica inesperada en el sistema nervioso del chavo. Una descarga de adrenalina pura inundó sus músculos, dándole una fuerza sobrehumana por un breve e intenso instante. Con un rugido de dolor, el chavo logró arrancar el perno de la cadena de la pared, que estaba debilitada por la humedad constante del vapor. No fue una pelea limpia. Fue una carnicería nacida de meses de abusos sistemáticos. El chavo se lanzó sobre Calvillo, mordiendo, arañando y golpeando con la furia de un animal que ha sido acorralado y torturado durante demasiado tiempo. Los guardias intentaron intervenir, pero el señor Barriga, usando su peso y su última onza de energía, logró derribar la puerta de su celda que Calvillo había dejado mal cerrada en su furia y tacleó a uno de los secuestradores, arrebatándole el arma. El sótano se convirtió en un campo de batalla lleno de sombras proyectadas por las llamas de la caldera que empezaba a fallar. El chavo, movido por el recuerdo de cada golpe y cada humillación, no se detuvo hasta que Calvillo quedó inconsciente en el suelo, con su impecable traje gris empapado en su propia sangre y su rostro convertido en una máscara de terror absoluto. El niño tomó las llaves del cinturón del hombre y, con las manos temblorosas, liberó finalmente al señor Barriga. «Vámonos, chavo. Vámonos a casa. La vecindad te espera», dijo Barriga, envolviendo al niño en su chaqueta de lana, tratando de ocultar su fragilidad. Salieron de la mansión bajo el manto protector de una noche sin luna, evitando a los otros guardias que patrullaban los jardines con perros. Barriga cargaba al chavo en sus brazos. El niño pesaba poco más que un fardo de ropa vieja y huesos rotos. Corrieron hacia el bosque de pinos circundante, guiados solo por el instinto de supervivencia y la luz lejana de la carretera. Cada rama que crujía bajo sus pies sonaba como un disparo en el silencio de la montaña. Llegaron finalmente a la carretera principal donde el señor Barriga había dejado su auto oculto entre la maleza. Con las manos sangrando y el corazón latiendo desbocado, encendió el motor y aceleró a fondo, dejando atrás la mansión de las sombras que empezaba a arder debido a la explosión de la caldera en el sótano. Durante el trayecto hacia la civilización, el chavo se quedó profundamente dormido, aferrado con una fuerza desesperada a la mano del señor Barriga. No era un sueño tranquilo. Sus párpados se movían frenéticamente y gemía en voz baja, pero era el primer sueño en libertad después de una eternidad de cautiverio. Barriga lo llevó directamente al hospital más prestigioso de la ciudad, usando toda su influencia y dinero para que el niño fuera atendido por los mejores especialistas de inmediato.
Los médicos y enfermeras se horrorizaron al realizar el examen físico. Desnutrición de tercer grado, fallos multiorgánicos por las sustancias experimentales inyectadas y traumas psicológicos tan profundos que desafiaban cualquier terapia convencional. ¿Va a sobrevivir, doctor?, preguntó Barriga, sentado en la sala de espera, con el rostro hundido en las manos. Haremos todo lo humanamente posible, respondió el médico con voz sombría. Pero este niño ha pasado por cosas que nadie, absolutamente nadie, debería vivir. Su mente, puede que el chavo que usted conoció nunca regrese del todo de ese lugar. El señor Calvillo fue capturado días después en la frontera y su mansión desmantelada, revelando una red de horrores que conmocionó a la nación entera. Pero en la vecindad de la calle 72, el ambiente no era de celebración ni de alivio. El chavo regresó meses después en una silla de ruedas, empujada por un señor Barriga que había envejecido 10 años en ese tiempo. Don Ramón, la Chilindrina, doña Florinda y hasta el profesor Girafales salieron al patio para recibirlo con flores, globos y una torta de jamón gigante, listos para pedirle un perdón que les quemaba la lengua. Pero el perdón encontró un muro de silencio absoluto y gélido. El chavo los miraba con sus ojos grandes, pero no veía a sus amigos. Veía fantasmas en un campo de batalla. Sus ojos seguían fijos en algún punto invisible en el horizonte, en un lugar donde todavía rugía la caldera de Calvillo. Cuando don Ramón intentó acercarse para darle un abrazo y pedirle perdón llorando, el niño se encogió violentamente en su silla, emitiendo un grito desgarrador en un idioma de puro dolor que nadie pudo descifrar. El chavo ya no jugaba, ya no hablaba de tortas de jamón, ya no existía para el mundo de la risa. Se instaló de nuevo en su viejo barril, pero no por juego, sino porque era el único lugar donde las paredes lo abrazaban y lo hacían sentir seguro de los espacios abiertos que tanto temía ahora. Pasaba las horas allí dentro, mirando el patio con una melancolía que partía el alma a cualquiera que se atreviera a mirarlo. La vecindad nunca volvió a ser la misma. La risa se apagó para siempre, reemplazada por el eco de una culpa colectiva que no tenía remedio ni redención. A veces, en las noches de tormenta, se escuchaba un susurro venir desde el fondo del barril. No era un fue sin querer queriendo ni un chiste infantil. Era un llanto bajo, rítmico, un sonido metálico que recordaba al de unas cadenas golpeando rítmicamente contra una tubería de vapor en un sótano oscuro. El chavo había vuelto físicamente al patio, pero su alma seguía atrapada en la mansión de Calvillo, siendo el inquilino perpetuo de una pesadilla que ni el tiempo ni el amor de la vecindad podrían borrar jamás de su memoria fracturada.